Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el doctor José Carucci, apóstol fundador de Rey de Vida, una red de iglesias donde creemos que la vida es el don más preciado que Dios nos ha dado y por lo tanto tenemos que desarrollar nuestra vida no solo en el área espiritual, sino en el área ética, el área mental, el área social, el área física, el área de productividad y el área de autoridad. Hoy quisiera compartirles un mensaje, estos breves mensajes, estos misiles, ¿sí?, de la palabra de Dios que contienen poderosos principios de cómo opera el reino de Dios aquí en la tierra. Quisiera hablarles de lo que es el rompimiento en el reino de Dios. Y para ello, en Mateo 11, 12 y 13, nosotros leemos lo siguiente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mire, lo primero que quiero decirles aquí es que precisamente hacerles una analogía de cómo el rompimiento ocurre en el reino de Dios. Aquí está diciéndonos justamente la connotación de este texto bíblico es que cuando el reino de Dios se comenzó a manifestar, los violentos, o sea, el mismo maligno hace un ataque violento contra aquellos que en un momento dado están incursionando en el reino de Dios. Pero quiero decirte que es un acto de violencia o de rompimiento que Dios quiere que al contrario sus hijos hagamos en el reino de las tinieblas para nosotros avanzar. Ahora, fíjate, ¿qué es un rompimiento? Es la acción y efecto de romper o romperse, espacio abierto de un cuerpo sólido o quiebra que se reconoce en él. O sea, hay algo, un espacio que se abre en un cuerpo sólido. Bueno, quiero decirte que en ese sentido es lo que yo quiero decirte. Cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, no vino a establecer una religión, ¿ok? Vino a establecer su reino. Para ello tenía que crear un quiebre, un rompimiento en el mundo espiritual, porque el maligno había usurpado esa autoridad que le había dado Dios a Adán y Eva. El maligno la usurpó y entonces había tenido autoridad sobre este mundo, sobre esta tierra. Había que crear un rompimiento en el mundo espiritual que desencadenara toda una serie de acontecimientos que ya estaban trazados en la eternidad, pero que tenían que manifestarse. Eso es lo que yo estoy queriendo decirte aquí, directamente. Y para ello, quisiera utilizar la esfera médica, ¿sí?, en mis conocimientos como médico, utilizar justamente una analogía. Mira, en la esfera médica, las membranas que contienen el líquido amniótico, ¿sí?, el líquido que rodea al bebé normalmente durante el embarazo, ¿sí?, esos se van a romper al final, ¿sí?, de la primera etapa de la labor del parto. Tiene que comenzar la labor del parto justamente cuando hay una ruptura de esas membranas, y esa es la primera señal, ¿sí? La ruptura de la membrana es un claro signo de que algo irreversible ha sucedido. ¿Lo ves? La palabra es irreversible. Hay algo que está ocurriendo a partir del rompimiento de las membranas y que ya no se puede revertir, ya no se puede detener porque ya comenzó a suceder. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento, de hecho, las contracciones uterinas van a comenzar a aumentar en frecuencia e intensidad. ¿Ok? La pérdida de líquido amniótico se iniciará entonces a través de esa ruptura de esa membrana. Una vez rota la membrana del saco amniótico, el bebé nacerá en tan solo unas horas, ¿sí? O sea, se manifestará una nueva vida, ¿ok?, en poco tiempo. Luego de la ruptura, pues es algo inevitable, es algo irreversible. ¿Cómo podemos nosotros comparar, ¿sí?, relacionar con el reino de Dios? Bueno, quiero decirte que precisamente el reino de Dios
es una dimensión espiritual. No es una religión, una filosofía, una teología. Es una dimensión espiritual en la cual tenemos nosotros que entrar. Y muchas veces lo hacemos con actos de violencia o actos de osadía para nosotros entrar en el reino de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Rey de nuestra vida, eso lo que indica es que justamente nosotros empezamos en un proceso espiritual. Ya comienza a haber una ruptura de la esclavitud, de la muerte. Y ahora comenzamos nosotros a través de esa ruptura, sabemos que comenzó a desencadenarse una serie de acontecimientos que no pueden ser detenidos. Y progresivamente nosotros empezamos, así como el bebé, cuando ya hay la ruptura de la membrana, precisamente, y el líquido amniótico comienza a salir, y el bebé en unas horas, por las contracciones uterinas que comienzan a ser más intensas y con más frecuencia, van llevando que el niño, en un movimiento que se llama sinclitismo, va saliendo por el canal pélvico hasta que va saliendo a la nueva vida. De la misma manera, nosotros, los hijos de Dios, estamos hechos directamente, estamos llevados directamente para nosotros poder entrar en una dimensión nueva que se llama el reino de Dios, ¿sí? Y eso, quiero decirte que eso ocurre específicamente porque es un proceso irreversible. Mira, cuando tú y yo hemos aceptado a Jesús, mira como la analogía de la membrana amniótica, ya comenzó un rompimiento. Y empezamos nosotros en un proceso de un nuevo nacimiento. Ahora somos engendrados por el Padre. Dice la palabra en Juan 1, 12 y 13 que a los que recibimos a Jesús, lo recibimos, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no de voluntad de hombre, sino de Dios, engendrados por Dios mismo. Y entonces comenzamos en ese proceso de parto, un proceso donde vamos pasando ahora, saliendo de este mundo, ¿sí? De esta dimensión de muerte, de tinieblas, de dolor, y comenzamos a pasar progresivamente a una nueva dimensión que es el reino de Dios. Comenzamos a entrar a esa nueva dimensión, y quiere decir que así como cuando se rompe la membrana y pronto se va a manifestar el bebé, de la misma manera con nosotros surge lo mismo. Pronto va a manifestarse el reino de Dios en nosotros. Se comienza a manifestar. Mira, y muchas personas, yo quiero decirte que en este tiempo, este es un año de crecimiento acelerado, vamos a tener que hacer actos audaces para entrar. Dice la palabra precisamente que hubo gente, ¿sí? Mira, en Mateo 11, 12 y 13 habla de palabras fuertes, lo que estamos hablando, de gente que se metieron a la fuerza, querían arrebatar, esforzarse para tomar algo. Bueno, mira, por ejemplo, en Mateo 21, 28, 32, ¿sí? Los publicanos, ahí dice que publicanos y pecadores, personas que supuestamente no estaban llamados para entrar al reino de Dios, ellos, diferente a los fariseos, ellos sí aceptaron a Jesús como el Mesías, el Redentor de la humanidad y como el Rey Supremo que venía a reinar en esta tierra. Y ellos, dice que bajo un auto audaz, ellos al recibir al Señor, ellos entraron en el reino. Ellos entraron en el reino. Mira, Zaqueo quería ver al Señor Jesús, había escuchado mucho. Zaqueo era un hombre que precisamente cobraba impuestos, era un hombre rico. Y como había una multitud, no podía ver al Señor Jesús, corrió adelante por el lugar donde él tenía que pasar y se montó un árbol sicómoro y se montó arriba. Quitando a un lado los convencionalismos, que era un hombre rico, todo, y se montó en el árbol. Y llamó la atención del Señor. Cuando el Señor miró al árbol, lo vio a él, y llamó la atención, y el Señor le dijo: Zaqueo, esta noche iré a comer a tu casa. Y ese día, Zaqueo tuvo un encuentro genuino con el Señor y pasó a otra dimensión, entró a la dimensión del reino de Dios.
Y él mismo cambió de inmediato su actitud y dijo que le devolvería a la gente lo que le había tomado, ¿sí?, indebidamente, se los devolvía a las personas. Mira, 4 hombres en Marcos 2, versículos 3 al 5, ellos querían llevar a un hombre paralítico, amigo de ellos, para que Jesús los sanara. Pero había tanta multitud de personas que ellos no podían entrar a la casa. E hicieron un acto audaz. Se montaron sobre el techo y rompieron justamente, lo rompieron y descendieron al hombre en la camilla hasta ponerlo frente a Jesús. Y el Señor le gustó lo que ellos hicieron. Y el Señor entonces envió la palabra sobre este hombre y este hombre fue sanado y se levantó de su lecho y dejó de ser un paralítico. Yo quiero decirte que también la mujer del alabastro, de perfume, en Mateo 26, 6, nos habla de que esta mujer entró y le echó perfume al Señor. Y eso fue un acto audaz, porque en esos tiempos las mujeres tenían un aspecto reducido de rango de poder actuar y de poder hacer este tipo de actos. Y quiero decirte que ella hasta el día de hoy es recordada por lo que hizo en memoria del Señor. Ese mismo dijo, ella me está preparando para mi muerte. Quiero decirte entonces que si tú has recibido al Señor Jesucristo genuinamente como tu redentor de tu vida, como rey de tu vida, el acto de rompimiento de este mundo, de opresión, del reino de las tinieblas, ya eso comenzó a darse y simplemente se está manifestando progresivamente el reino de Dios en tu vida. Así que quiero decirte que es algo inevitable. El reino de Dios se va a manifestar cada día más en tu vida a partir de este tiempo. Y este es un año extraordinario, de crecimiento acelerado. Por lo tanto, yo declaro que sobre tu vida hoy está comenzando actos de rompimiento que se van dando progresivamente y cada día se va manifestando más poderosamente el reino de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo video.